Ella fue obligada a casarse con un padre soltero, pobre y fracasado, para saldar una deuda. Aceptó sin esperanzas, resignada a su destino. Nadie sabía quién era él realmente. Nadie sospechaba. Pero cuando la verdad salió a la luz, todos se quedaron paralizados. Él no era pobre. Era el multimillonario más poderoso del país. Paloma Solano había firmado su vida 3 días atrás en una oficina que olía a papel viejo y desesperación. La abogada de la familia Fuentes le había puesto los documentos frente a ella con expresión impasible mientras le explicaba los términos del acuerdo. Matrimonio civil con Lisandro Fuentes, a cambio de la cancelación total de la deuda de 3 millones de pesos que su padre había contraído antes de desaparecer como cobarde en mitad de la noche. Paloma había firmado cada página sintiendo cómo vendía su futuro con cada trazo de tinta azul, pero lo había hecho porque la alternativa era ver a su madre y a sus hermanos, Mateo de 16 y Lucía de 13, perderlo todo, incluyendo la casa donde habían crecido. Ahora estaba sentada en el café Willow, esperando conocer al hombre con quien se casaría en 2 días, y cada minuto que pasaba sentía el estómago más apretado, porque todo lo que sabía de Lisandro Fuentes era lo que medio Guadalajara susurraba, que era la vergüenza de su familia, el hijo que había desperdiciado su herencia en quién sabe qué, y ahora vivía como cualquier persona común en un barrio de clase media, que tenía una hija pequeña cuya madre los había abandonado, que trabajaba en algo que nadie sabía exactamente qué era, y que básicamente había tirado su vida por la ventana. El café estaba medio vacío a las 3 de la tarde de un jueves. Paloma había llegado 15 minutos antes, porque los nervios no la dejaban quedarse quieta en casa, y ahora miraba la puerta cada vez que sonaba la campanilla, sintiendo una mezcla de terror y curiosidad morbosa. Iba a conocer al fracasado con quien pasaría el resto de su vida, al hombre por quien estaba sacrificando cualquier posibilidad de amor real o felicidad genuina, todo por saldar una deuda que ni siquiera ella había contraído. Cuando Lisandro Fuentes entró por la puerta, Paloma lo supo inmediatamente, aunque nunca lo había visto en persona. Llevaba jeans desgastados que habían visto mejores días, una camisa de franela a cuadros que parecía comprada en un tianguis y tenis que definitivamente no eran de marca. Su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado, como si no le importara mucho su apariencia, y tenía una barba de varios días que le daba un aire descuidado. De su mano venía una niña pequeña con coletas desparejas y un vestido rosa que se veía como si ella misma lo hubiera elegido esa mañana. Paloma sintió algo hundiéndose en su pecho, así que esto era con lo que tendría que conformarse. Un hombre que a sus 34 años no había logrado nada, que vestía como si no tuviera ni para comprarse ropa decente, que claramente ni siquiera sabía peinar a su propia hija, observó cómo se acercaba a la mesa caminando sin prisa, con esa tranquilidad de alguien que no tenía absolutamente nada que demostrarle al mundo, y sintió una punzada de algo parecido a la resignación mezclada con desprecio. «Tú debes ser Paloma», dijo él cuando llegó frente a ella, y su voz era grave y calmada, sin un atisbo de nerviosismo. Ni siquiera extendió la mano para saludarla, solo se quedó ahí parado, mirándola con ojos grises que parecían evaluar algo que Paloma no entendía. «Soy Lisandro y esta es mi hija Alicia», señaló una silla. «Podemos sentarnos». Paloma asintió sintiendo la boca seca. La niña la miraba con ojos enormes llenos de curiosidad, y Paloma intentó sonreírle, porque la pequeña no tenía la culpa de nada de esto, pero la sonrisa le salió forzada y tensa. «Hola, Alicia», dijo con voz que sonó más suave de lo que se sentía. «Me gusta tu vestido». «Yo lo escogí», respondió la niña con timidez. «Papi dice que los jueves puedo escoger mi ropa». Lisandro se sentó frente a Paloma y señaló a Alicia, que trepó a la silla junto a él. «Supongo que ya firmaste los papeles», dijo sin preámbulos. «Mi abogada me confirmó ayer que todo estaba en orden». «Sí, firmé», respondió Paloma, y no pudo evitar que su voz sonara cortante. ¿Qué opción tenía? Lisandro la miró con expresión ilegible. «Ninguna, supongo. Igual que yo. Mi familia tiene formas de presionar cuando quieren algo, y decidieron que necesito sentar cabeza». Hizo una pausa. «Te explicaron los términos, ¿verdad? Nos casamos en 2 días, ceremonia civil simple».
Después te mudas a la casa conmigo y con Alicia. Yo sigo con mi vida. Tú sigues con la tuya. Solo necesito que estés ahí para cuidar de ella, cuando yo no pueda, y que aparezcas conmigo cuando mi familia lo requiera. Las palabras eran tan frías y transaccionales que Paloma sintió una oleada de rabia. Este hombre ni siquiera intentaba fingir que esto era algo más que un arreglo de conveniencia. Ni siquiera tenía la decencia de pretender un mínimo de cortesía o consideración. «¿Y qué haces exactamente?», preguntó Paloma con tono desafiante. «Nadie parece saber en qué trabajas». Lisandro se encogió de hombros. «Hago trabajos de consultoría, nada emocionante. Paso tiempo fuera, pero siempre vuelvo por las noches». La respuesta era vaga hasta el punto de ser insultante, y Paloma sintió la confirmación de todas sus sospechas. Este hombre probablemente hacía trabajos informales aquí y allá sin nada estable, sin ambición, sin futuro. «¿Consultoría de qué exactamente?», presionó Paloma porque necesitaba saber con qué estaba lidiando. Lisandro la miró con esos ojos grises que no revelaban nada, de inversiones y negocios. «Ayudo a empresas a tomar decisiones sobre dónde poner su dinero. No es glamoroso, pero paga las cuentas». Paloma casi se rió porque la ironía era demasiado perfecta. El hijo de una familia millonaria que había desperdiciado su herencia ahora aconsejaba a otros sobre cómo manejar su dinero. Era como una broma cruel del universo. «¿Y te alcanza para vivir bien haciendo eso?», preguntó sin poder ocultar el escepticismo en su voz. Lisandro no pareció ofendido por la pregunta. «Alcanza para lo que necesitamos. La casa está pagada. Alicia tiene todo lo que requiere. No vivimos en lujo, pero tampoco nos falta nada. No sé qué esperabas, pero si buscabas casarte con alguien rico, te decepcionarás». «No esperaba nada», respondió Paloma con amargura. «Solo acepto lo que me tocó». Lisandro asintió como si eso fuera exactamente lo que quería escuchar. «Bien, entonces estamos en la misma página. Esto es un trato nada más. No finjas conmigo y yo no fingiré contigo». Alicia, que había estado callada jugando con una servilleta, levantó la vista. «¿Vas a vivir con nosotros de verdad?», preguntó con voz esperanzada. Paloma la miró sintiendo una punzada de culpa porque esta niña merecía más que dos adultos fingiendo ser familia. «Sí, voy a vivir con ustedes», respondió suavemente. La niña sonrió. «Qué bien, papi no sabe hacer trenzas bonitas y la señora Rosa solo viene 3 veces por semana. Tú sabes hacer trenzas». Paloma sintió algo ablandarse en su pecho a pesar de sí misma. «Sí sé hacer trenzas», respondió. «Puedo enseñarte si quieres». Lisandro observaba el intercambio con expresión neutra, pero había algo en sus ojos que Paloma no supo interpretar. Algo parecido a alivio o tal vez aprobación. «Mira, Paloma, voy a ser directo, porque no tiene sentido andarnos con rodeos. No te voy a hacer feliz. No voy a fingir que esto es un matrimonio real, pero te prometo que no te faltará nada mientras estés en mi casa. Tendrás tu propio espacio, tu propia vida. Lo único que pido es que cuides de Alicia cuando yo no esté y que no me hagas preguntas sobre mi vida que no estoy dispuesto a responder». La honestidad brutal era casi refrescante comparada con las mentiras dulces que Paloma había escuchado toda su vida. Al menos sabía exactamente dónde estaba parada. «De acuerdo», dijo finalmente. «Pero yo también tengo condiciones. Quiero seguir trabajando en mi diseño gráfico. No voy a quedarme encerrada en una casa siendo solo niñera. Y quiero que mi familia pueda visitarme cuando quieran». Lisandro asintió. «Me parece justo. La casa tiene un cuarto extra que puedes usar como oficina, y tu familia puede venir cuando quiera mientras no interfieran con la rutina de Alicia. Ella tiene horarios estrictos para comer y dormir, y no me gusta cambiarlos». Paloma lo estudió intentando entender quién era realmente este hombre. Había algo en él que no encajaba completamente con la imagen del fracasado que todos pintaban. Sí vestía simple y vivía modesto, pero había una seguridad en su manera de hablar que no parecía de alguien derrotado por la vida. Había una firmeza en sus decisiones que sugería que sabía exactamente lo que hacía, incluso si nadie más lo entendía. Pero Paloma apartó esos pensamientos porque no importaba. Al final del día, este hombre había desperdiciado una fortuna y ahora vivía una vida común sin futuro, y ella estaba atada a él por una deuda que no era suya. La reunión duró menos de 1 hora. Acordaron los detalles prácticos. Lisandro le dio la dirección de la casa en la colonia americana
y le dijo que podía ir a verla antes de la boda si quería familiarizarse con el espacio. Paloma declinó, porque no tenía sentido prolongar lo inevitable. Cuando se despidieron, Lisandro no intentó besarla ni abrazarla, solo extendió la mano y ella la estrechó sintiendo los callos en su palma y preguntándose qué clase de trabajo de consultoría dejaba manos así. 2 días después, Paloma estaba parada frente al espejo de su habitación en la casa de su madre, mirando el vestido beige que había comprado en una tienda de descuento. Era simple y discreto, porque esto no era una celebración, era una transacción. Su madre entró a la habitación con los ojos rojos de llorar. «¿Estás segura, mija? Todavía puedes echarte para atrás». Paloma negó con la cabeza. «Sabes que no puedo, mamá. Si no hago esto, nos quedamos en la calle». Su madre la abrazó con fuerza. «Perdóname», susurró, «perdóname por no poder hacer más». Paloma le devolvió el abrazo sintiendo las lágrimas quemándole los ojos, pero negándose a llorar. «No es tu culpa, mamá. Papá nos metió en esto. Yo solo estoy sacándonos». La ceremonia en la notaría fue exactamente tan fría y mecánica como Paloma había anticipado. Lisandro llegó con jeans limpios pero igual de simples y una camisa blanca que al menos parecía planchada. Alicia llevaba un vestido rosa más bonito que sugería que alguien la había ayudado a arreglarse. Probablemente la tal señora Rosa que Lisandro había mencionado. La madre de Paloma estaba ahí con Mateo y Lucía, y del lado de Lisandro solo había una pareja mayor que resultaron ser sus padres, aunque ninguno de ellos le dirigió la palabra a Paloma más allá de un saludo cortés. El juez leyó los votos legales con voz monótona. Paloma y Lisandro respondieron sí. En los momentos apropiados, sin mirarse a los ojos, firmaron los papeles necesarios y en menos de 20 minutos estaban legalmente casados. Cuando el juez dijo, «Puede besar a la novia», hubo un silencio incómodo, hasta que Lisandro simplemente extendió la mano y Paloma la estrechó sintiendo que ese gesto resumía perfectamente lo que acababan de hacer. Afuera de la notaría, mientras su familia se despedía entre lágrimas y abrazos, Lisandro se acercó a ella con las llaves de su carro viejo. «¿Lista para ir a casa?», preguntó, y Paloma asintió porque prolongar esto no tenía sentido. Subió al asiento del copiloto del carro, que efectivamente parecía a punto de desarmarse, y observó por la ventana mientras se alejaban de todo lo que conocía. La colonia americana era tranquila, con calles arboladas y casas viejas que habían visto mejores días. Lisandro se detuvo frente a una casa de 2 pisos con pintura descascarada y un jardín pequeño que necesitaba atención. «Bienvenida», dijo sin emoción. «No es mucho, pero es hogar». Paloma bajó del carro y miró la casa sintiendo el peso de su nueva realidad aplastándola. Esto era su vida ahora. Una casa modesta en un barrio común, con un hombre que no tenía futuro, y una niña que necesitaba una madre que Paloma no sabía si podía ser, pero había firmado los papeles y ahora no había vuelta atrás. Lo que Paloma no sabía mientras entraba a esa casa con sus maletas en la mano era que el hombre que caminaba frente a ella con su camisa simple y sus jeans gastados tenía en su teléfono mensajes de CEOs de empresas internacionales rogándole una reunión, que el carro viejo que acababan de dejar estacionado afuera era solo uno de 5 vehículos que poseía, incluyendo un Aston Martin guardado en un garage privado del otro lado de la ciudad, que en 3 horas estaría en una sala de juntas vestido con un traje de diseñador negociando un contrato de cientos de millones. Paloma no sabía nada, y Lisandro Fuentes no tenía intención de decírselo, porque había aprendido hace mucho que la verdad sobre quién era realmente solo traía problemas, y esta mujer que acababa de entrar a su vida ya tenía suficientes problemas sin añadir los suyos. La casa por dentro era exactamente lo que Paloma esperaba de alguien que había desperdiciado una fortuna. Muebles viejos pero funcionales, paredes que necesitaban una mano de pintura, pisos de madera que crujían con cada paso. La sala tenía un sofá café desgastado frente a una televisión que probablemente tenía 10 años. Había juguetes de Alicia desperdigados por todos lados y una estantería llena de libros infantiles con las esquinas dobladas de tanto uso. Todo gritaba mediocridad y conformismo, y Paloma sintió su estómago apretarse pensando que esto era su vida ahora. «Tu cuarto está arriba», dijo Lisandro señalando las escaleras mientras cargaba las maletas de Paloma como si no pesaran nada. «Es el que está a la izquierda. El de la derecha es de Alicia y yo duermo abajo en el sofá».
El baño está entre los 2 cuartos y hay agua caliente, pero a veces tarda un poco en salir, así que ten paciencia. Paloma subió las escaleras sintiendo cada peldaño, como un paso más hacia una prisión autoimpuesta. El cuarto que Lisandro le había asignado era pequeño, con una cama individual pegada a la pared, un closet viejo de madera y una ventana que daba al jardín descuidado. Las paredes eran blancas y vacías, sin ninguna personalidad, y el colchón, cuando Paloma se sentó en él, era duro como piedra. Miró alrededor de este espacio, que se suponía sería suyo durante quién sabe cuánto tiempo, y sintió las lágrimas finalmente escaparse, porque había aguantado tanto tiempo siendo fuerte. Pero aquí, en este cuarto deprimente con paredes que parecían cerrarse sobre ella, ya no podía más. Se permitió llorar durante 5 minutos exactos. Después, se limpió la cara con el dorso de la mano y comenzó a desempacar, porque sentarse a lamentarse no cambiaría nada. Colgó su ropa en el closet que olía a naftalina, puso sus productos de baño en una caja de plástico que encontró vacía en el cuarto y colocó la foto enmarcada de su familia sobre la pequeña mesita de noche. Cuando terminó, el cuarto seguía siendo deprimente, pero al menos ahora tenía algo de ella. Bajó las escaleras y encontró a Lisandro en la cocina, preparando algo que olía sorprendentemente bien. Alicia estaba sentada en una silla alta, coloreando en un libro, mientras tarareaba una canción desafinada. Lisandro volteó cuando la escuchó entrar. ¿Tienes hambre?, preguntó sin ceremonias. Estoy haciendo pasta con pollo, nada del otro mundo, pero Alicia come bien con eso. No tienes que cocinar para mí, respondió Paloma, sintiéndose extrañamente incómoda, aceptando comida de este hombre. Puedo prepararme algo yo misma. Lisandro negó con la cabeza. Ya está casi listo, y cocino para 3 es lo mismo que cocinar para 2. Siéntate. Paloma se sentó en la pequeña mesa de la cocina, sintiéndose fuera de lugar, en lo que se suponía era ahora su hogar. Observó a Lisandro moverse por la cocina con eficiencia sorprendente para alguien que supuestamente no tenía su vida en orden. Sabía exactamente dónde estaba cada cosa y se movía con la confianza de alguien acostumbrado a cocinar regularmente. Cuando sirvió los platos, la pasta se veía decente, y cuando Paloma probó un bocado, tuvo que admitir a regañadientes que sabía bien. «Comes muy rápido, papi», dijo Alicia mirando a su padre con expresión preocupada. «La señora Rosa dice que tienes que masticar más». Lisandro sonrió apenas levemente. «Tienes razón, pequeña. Voy a ir más despacio». Paloma observó el intercambio sintiendo algo extraño en el pecho, porque había ternura genuina ahí entre padre e hija, y eso no encajaba con la imagen del hombre irresponsable que había construido en su mente. Después de cenar, Lisandro se levantó y comenzó a lavar los platos, mientras Alicia corría a la sala a buscar más crayones. Paloma se quedó sentada sin saber qué hacer, porque técnicamente ahora vivía aquí, pero no se sentía con derecho de actuar como si fuera su casa. «Deberías descansar», dijo Lisandro sin voltear desde el fregadero. «Mañana tengo que salir temprano y estaré fuera todo el día. La señora Rosa viene a las 8 de la mañana y se queda hasta las 3. Después necesitaré que tú te encargues de Alicia hasta que yo regrese». «¿A qué hora regresas?», preguntó Paloma. Lisandro se encogió de hombros. «Depende del día. A veces a las 6, a veces más tarde. Si voy a tardar te aviso». Alicia cena a las 7 y se duerme a las 8:30 sin excepción. Le gusta que le lean un cuento antes de dormir y no puede dormir si no tiene su muñeca de trapo. Paloma asintió, procesando la información y dándose cuenta de que Lisandro había establecido rutinas estrictas para su hija, lo cual sugería al menos algún nivel de responsabilidad. «¿Y qué hago si ella se enferma o pasa algo?», preguntó. Lisandro finalmente volteó. «Me llamas de inmediato. Te voy a dar mi número y el de la señora Rosa también, por si acaso. Hay un hospital a 10 minutos de aquí, y Alicia tiene seguro médico privado. La credencial está en el cajón junto al refrigerador». Paloma parpadeó sorprendida. Seguro médico privado no era barato, especialmente para una niña pequeña que probablemente necesitaba chequeos regulares. ¿Cómo podía alguien que supuestamente vivía en la pobreza pagar eso? Pero antes de que pudiera preguntar, Lisandro ya había vuelto a concentrarse en los platos y Paloma decidió que no valía la pena. Probablemente su familia le ayudaba con los gastos médicos de Alicia. Esa noche Paloma se acostó en la cama dura mirando el techo agrietado y escuchando los sonidos de esta casa extraña. Podía oír a Lisandro moviéndose abajo,
preparando el sofá para dormir. Podía oír a Alicia hablando sola en su cuarto, inventando historias con sus muñecos. Podía oír el tráfico lejano de la avenida y el ladrido ocasional de algún perro en el vecindario. Todo era tan normal y tan mundano que casi dolía pensar que esto era su vida ahora. Se despertó a las 6 de la mañana con el sonido de la puerta principal cerrándose. Se asomó por la ventana y vio a Lisandro subiendo a su carro viejo con una mochila al hombro. Llevaba la misma ropa simple de siempre, jeans y una camisa de botones. Pero había algo diferente en su postura. Se movía con propósito, con prisa, como alguien que tenía algún lugar importante donde estar. El carro arrancó con un ruido preocupante, y Paloma lo vio alejarse preguntándose a dónde iba tan temprano y qué clase de consultoría requería salir antes del amanecer. A las 8 en punto llegó la señora Rosa, una mujer regordeta de unos 50 años, con expresión amable y voz cantarina. «Buenos días, señora Fuentes», dijo con una sonrisa enorme cuando Paloma abrió la puerta. «Qué emoción conocerla finalmente. Don Lisandro me habló de usted». Paloma se sintió extraña siendo llamada señora Fuentes, pero supuso que técnicamente ahora lo era. «Buenos días», respondió intentando sonar amigable. «Lisandro me dijo que usted viene a ayudar con Alicia». «Ay, sí, llevo casi 3 años viniendo. La niña es un amor, pero don Lisandro necesita ayuda, porque trabaja tanto el pobrecito», dijo la señora Rosa entrando a la casa como si fuera la suya. «Siempre sale tempranísimo y a veces no regresa hasta tarde. No sé qué clase de consultoría hace, pero debe ser importante porque nunca para». Paloma sintió curiosidad despertarse. «¿Usted sabe dónde trabaja exactamente?», preguntó intentando sonar casual. La señora Rosa negó con la cabeza. «Ay, no, mija, él es bien reservado con eso. Solo sé que se va con su mochila y su ropa simple y regresa cansadísimo. A veces llega con papeles y se queda trabajando hasta la madrugada en la mesa de la cocina. Yo le digo que se va a enfermar, pero él solo sonríe y me dice que tiene que terminar cosas importantes». Paloma procesó esta información sintiendo que había algo que no entendía completamente. Un consultor independiente no trabajaba hasta la madrugada regularmente, a menos que tuviera muchos clientes o proyectos complejos. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué vivía tan modestamente? ¿Por qué no tenía una oficina propia? ¿Por qué seguía usando un carro que parecía a punto de desarmarse? El día pasó lento con Paloma observando cómo la señora Rosa interactuaba con Alicia. La mujer claramente amaba a la niña, y se notaba que había estado cuidándola el tiempo suficiente para conocer todas sus manías y preferencias. Paloma intentó ayudar, pero se sentía torpe e innecesaria porque la señora Rosa tenía todo bajo control. A las 3 la señora Rosa se despidió. «Ahí se la encargo, señora Fuentes», dijo con una sonrisa. «Alicia es muy buena niña, solo asegúrese de que coma su merienda y de que no vea mucha televisión. Don Lisandro es estricto con eso». Paloma se quedó sola con Alicia por primera vez y sintió el pánico subiéndole por la garganta porque no sabía cómo relacionarse con una niña de 5 años. Nunca había pasado mucho tiempo con niños y ahora se suponía que debía cuidar de una. Alicia la miró con esos ojos enormes. «¿Puedes jugar conmigo?», preguntó tímidamente, señalando una caja llena de muñecas. Paloma se sentó en el piso y dejó que Alicia le explicara las reglas elaboradas de su juego imaginario. La niña hablaba sin parar sobre sus muñecas y sus nombres y sus historias, y Paloma se encontró escuchando genuinamente interesada, a pesar de sí misma. Había algo en la inocencia de Alicia que le recordaba a su hermana Lucía cuando era pequeña, y sintió una punzada de nostalgia por los días cuando la vida era simple. A las 7 preparó la cena siguiendo las instrucciones que Lisandro había dejado pegadas en el refrigerador. Nuggets de pollo con verduras al vapor que Alicia comió sin protestar, después del baño, que fue toda una aventura porque Alicia tenía opiniones muy fuertes sobre cuánta espuma de burbujas era la cantidad correcta. Paloma la ayudó a ponerse la pijama y la acostó en su cama. «¿Puedes leerme un cuento?», preguntó Alicia entregándole un libro gastado sobre una princesa que salvaba dragones en lugar de ser salvada por ellos. Paloma leyó con voz suave, y cuando llegó al final, Alicia ya estaba medio dormida abrazando su muñeca de trapo. Bajó las escaleras sintiendo un cansancio extraño, que no era físico sino emocional. Se sentó en el sofá desgastado donde Lisandro dormía cada noche
y miró alrededor de esta casa modesta, intentando entender su nueva vida. Eran las 9 de la noche y Lisandro todavía no había regresado. A las 10, escuchó el sonido del carro llegando y luego la puerta abriéndose. Lisandro entró con la mochila al hombro y, expresión exhausta, se detuvo al verla en el sofá. «¿Alicia ya está dormida?», preguntó, y Paloma asintió. Cenó y se bañó, leyó su cuento y se durmió a las 8:30, como dijiste. Lisandro pareció relajarse visiblemente. «Gracias», dijo, y había genuina gratitud en su voz. «Sé que esto no es lo que esperabas de tu vida, pero aprecio que estés aquí». Paloma lo miró realmente. Lo miró por primera vez desde que se casaron. Tenía ojeras profundas y se veía agotado como alguien que había trabajado 14 horas sin parar. Sus manos tenían manchas de tinta, como si hubiera estado escribiendo o revisando documentos todo el día. Había algo en él que no encajaba con la imagen del fracasado perezoso que su familia pintaba. «¿A dónde fuiste hoy?», preguntó Paloma antes de poder contenerse. Lisandro la miró con esos ojos grises que no revelaban nada. «A trabajar», respondió simplemente. «Tenía reuniones y proyectos que revisar». «Eso no es una respuesta real», presionó Paloma sintiendo frustración creciente. «¿Trabajo donde exactamente haciendo qué?». Lisandro suspiró. «Paloma, te dije desde el principio que no voy a responder preguntas sobre mi vida que no estoy dispuesto a responder. Hago consultoría de inversiones. Eso es todo lo que necesitas saber». La respuesta evasiva solo aumentó la curiosidad de Paloma, pero decidió dejarlo ir por ahora. Lisandro se veía demasiado cansado para una confrontación y ella, francamente, no tenía energía tampoco. «Buenas noches», dijo levantándose del sofá. Lisandro asintió. «Buenas noches, Paloma». Subió a su cuarto y se acostó, pero no pudo dormir. Su mente daba vueltas intentando encajar las piezas de este hombre que trabajaba hasta el agotamiento, haciendo algo que se negaba a explicar, que vivía modestamente, pero pagaba seguro médico privado para su hija, que cocinaba bien y establecía rutinas estrictas, pero supuestamente había desperdiciado una fortuna. Nada tenía sentido y Paloma odiaba no entender las cosas. Lo que no sabía era que mientras ella estaba despierta, dándole vueltas a sus pensamientos, Lisandro estaba abajo en la mesa de la cocina, con su laptop abierta revisando propuestas de inversión que movían cientos de millones de pesos, que el teléfono que tenía junto a él había recibido 20 llamadas ese día de CEOs y directores financieros rogando su consejo, que en su mochila simple había documentos de adquisiciones corporativas que cambiarían el panorama económico del país. Paloma no sabía nada y Lisandro prefería que siguiera así, porque la verdad era un lujo que no podía darse todavía cuando apenas estaban comenzando a navegar esta extraña dinámica que habían creado. Pasaron 3 semanas desde que Paloma se mudó a la casa de la colonia americana, y cada día era exactamente igual al anterior. Lisandro salía antes del amanecer con su ropa simple y su mochila gastada. Regresaba exhausto entrada la noche. Cenaba rápido lo que Paloma hubiera preparado. Revisaba que Alicia estuviera dormida y luego se encerraba con su laptop en la mesa de la cocina hasta pasada la medianoche. Nunca explicaba dónde había estado ni qué había hecho. Y Paloma había dejado de preguntar, porque las respuestas evasivas solo alimentaban su frustración. La rutina de Paloma se había acomodado en una monotonía extraña. La señora Rosa llegaba a las 8 y se iba a las 3 dejando a Paloma con Alicia el resto del día. La niña se había acostumbrado sorprendentemente rápido a tener a Paloma en casa y ahora la buscaba cuando quería jugar o cuando necesitaba ayuda con algo. Paloma nunca había planeado ser madre, y mucho menos madre de la hija de otro, pero se encontró encariñándose con esta pequeña que la miraba con ojos llenos de confianza inocente. Un jueves por la tarde, mientras Alicia coloreaba en la sala, Paloma decidió explorar la casa más a fondo. Nunca había entrado al cuarto de Lisandro, en la planta baja, y la curiosidad finalmente venció su sentido de privacidad. Abrió la puerta esperando encontrar un desastre de soltero descuidado, pero lo que vio la dejó confundida. El cuarto era pequeño y espartano, con solo un sofá-cama, que durante el día se veía como sofá normal, una mesita de noche con una lámpara y nada más. No había ropa tirada ni objetos personales ni nada que revelara quién era Lisandro Fuentes, más allá de un hombre que dormía ahí. Pero entonces Paloma notó el closet entreabierto.
y cuando lo abrió completamente, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Colgados con perfecto orden, había 5 trajes que claramente no eran baratos. Eran de corte impecable en tonos oscuros que gritaban elegancia y dinero. Junto a ellos había camisas blancas perfectamente planchadas y corbatas de seda que probablemente costaban más que todo lo que Paloma había comprado en ropa el año pasado. En el piso del closet había 3 pares de zapatos de vestir tan pulidos que reflejaban la luz, y en una repisa superior había mancuernillas en una caja de terciopelo. Paloma se quedó congelada intentando procesar lo que estaba viendo. Esto no tenía ningún sentido. ¿Por qué un hombre que supuestamente vivía en la pobreza tendría ropa así guardada en su closet? ¿Por qué alguien que vestía jeans rotos y playeras desgastadas poseía trajes que claramente eran de diseñador? Cerró el closet rápidamente, sintiendo como si hubiera descubierto algo que no debía, y regresó a la sala con la mente dándole vueltas a 1000 posibilidades. Esa noche, cuando Lisandro llegó a las 10 como siempre, Paloma lo esperaba en la sala con los brazos cruzados. «Necesito hablar contigo», dijo antes de que él pudiera siquiera quitarse los zapatos. Lisandro la miró con expresión cansada. «Puede esperar hasta mañana, fue un día largo». «No puede esperar», insistió Paloma. «Encontré tu ropa en el closet, los trajes y los zapatos caros. ¿Qué haces realmente, Lisandro? Porque eso no es ropa de alguien que hace consultoría informal». Lisandro se quedó inmóvil por un momento, y Paloma vio algo cruzar por sus ojos que podría haber sido sorpresa o tal vez resignación. «No debiste revisar mis cosas», dijo finalmente con voz controlada pero tensa. «Te dije que no me hicieras preguntas que no estoy dispuesto a responder». «¿Cómo esperas que no haga preguntas cuando nada de esto tiene sentido?», explotó Paloma, manteniendo la voz baja para no despertar a Alicia, pero dejando salir toda la frustración acumulada de 3 semanas. «Vives como si no tuvieras dinero, pero tienes ropa que vale más que este carro que manejas. Trabajas hasta el agotamiento en algo que te niegas a explicar. Pagas seguro médico privado cuando supuestamente estás en la ruina. ¿Qué se supone que debo pensar?». Lisandro suspiró y se pasó la mano por el cabello, despeinándolo aún más. «Puedes pensar lo que quieras, Paloma. Yo no te debo explicaciones sobre cómo manejo mi vida o mi dinero. Te dije desde el principio que esto era un arreglo nada más. Tú cuidas de Alicia, yo me encargo del resto». «Eso no es justo», dijo Paloma, sintiendo las lágrimas de frustración quemándole los ojos. «Vivo en esta casa, cuido de tu hija, finjo ser tu esposa cuando tu familia pregunta. Merezco saber al menos la verdad básica de quién eres». Lisandro la miró directamente a los ojos y por primera vez Paloma vio algo parecido a conflicto interno en su expresión. «La verdad es complicada», dijo finalmente, «y no estoy listo para compartirla todavía. Necesito que confíes en que tengo mis razones para mantener ciertas cosas privadas». «¿Cómo puedo confiar en alguien que miente sobre quién es?», preguntó Paloma. Lisandro negó con la cabeza. «Nunca te mentí, solo no te dije todo. Hay una diferencia». Hizo una pausa como si estuviera debatiendo internamente algo. «Mira, te voy a decir esto y es lo único que voy a decir por ahora. Los trajes son para reuniones de trabajo, cuando necesito verme profesional. Mi trabajo requiere que a veces aparezca de cierta manera frente a ciertas personas. Eso es todo lo que necesitas saber». «¿Reuniones con quién?», presionó Paloma, pero Lisandro ya estaba caminando hacia la cocina. «Buenas noches, Paloma, esta conversación se acabó». Paloma se quedó parada en la sala, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. Había descubierto algo, pero no suficiente para entender el panorama completo, y eso la frustraba más que no saber nada. Subió a su cuarto y se acostó, pero su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Quién era realmente el hombre con quien se había casado y por qué tenía tanto miedo de que ella lo supiera? A la mañana siguiente, Paloma decidió hacer algo que nunca había considerado. Seguir a Lisandro era probablemente una invasión terrible de privacidad, pero ya no le importaba. Necesitaba respuestas, aunque tuviera que conseguirlas por su cuenta. Le pidió a la señora Rosa que llegara más temprano, diciéndole que tenía una cita médica, y a las 6 de la mañana estaba esperando en el carro de su madre, que había pedido prestado estacionado a media cuadra de la casa. Lisandro salió a las 6:15 como siempre, subió a su carro viejo y arrancó hacia el norte. Paloma lo siguió manteniendo distancia suficiente para no ser notada, pero lo suficientemente cerca para no perderlo. Condujeron durante casi 40 minutos
atravesando la ciudad hasta llegar a una zona que Paloma reconoció como el Distrito Financiero de Guadalajara. Aquí estaban los rascacielos corporativos, las sedes de bancos y empresas internacionales. El carro de Lisandro se metió en un estacionamiento subterráneo de un edificio de cristal imponente que tenía al menos 30 pisos. Paloma se estacionó afuera y observó con incredulidad mientras Lisandro bajaba de su carro con la mochila al hombro, todavía con sus jeans y su camisa simple. Caminó hacia el ascensor del estacionamiento y desapareció. Paloma esperó 20 minutos debatiendo qué hacer y finalmente decidió entrar al edificio. El lobby era todo mármol y vidrio con seguridad privada y recepcionistas elegantes. Paloma se acercó al directorio en la pared y vio la lista de empresas que ocupaban el edificio. Grupo Inversionista. Fuentes estaba en los pisos 28 al 30. El nombre la golpeó como un puño en el estómago. Fuentes como el apellido de Lisandro, pero esto no podía ser coincidencia. Disculpe, preguntó a una de las recepcionistas intentando sonar casual. Grupo Inversionista. Fuentes está en este edificio, ¿verdad? La mujer asintió con sonrisa profesional. Sí, señora. En los últimos 3 pisos. ¿Tiene cita con alguien? Paloma negó con la cabeza. Solo estaba confirmando gracias. Salió del edificio con el corazón latiéndole como tambor en el pecho. Grupo Inversionista Fuentes. Buscó el nombre en su teléfono y lo que encontró la dejó sin aire. Era una de las firmas de inversión más grandes y exitosas del país. Manejaban portafolios de clientes internacionales. Movían miles de millones de pesos en activos. Los artículos hablaban del misterioso CEO, que raramente daba entrevistas y nunca aparecía en fotos. Un hombre que había construido un imperio desde cero con una visión para las inversiones que rayaba en lo profético. Paloma leyó artículo tras artículo, sintiendo que la realidad se doblaba sobre sí misma. Todo hablaba del CEO de Fuentes Inversiones como un genio financiero, un hombre que vivía para su trabajo y que había revolucionado la industria con estrategias innovadoras. Pero ningún artículo tenía foto clara del hombre, solo imágenes borrosas de trajes caros entrando a edificios o espalda, saliendo de eventos corporativos. Regresó a casa en piloto automático, sin saber qué pensar ni qué sentir. El hombre con quien vivía, el que vestía ropa gastada y manejaba un carro a punto de desarmarse, podría ser el CEO de una empresa multimillonaria. Era tan absurdo que casi daba risa, pero las piezas comenzaban a encajar de manera aterradora. Los trajes en el closet, las horas trabajando hasta la madrugada, el seguro médico privado, las respuestas evasivas. Todo tenía sentido si Lisandro no era el fracasado que todos creían, sino algo completamente diferente. Cuando Lisandro llegó esa noche a las 10, Paloma lo esperaba con el teléfono en la mano, mostrando la página web de Grupo Inversionista Fuentes. Lisandro se detuvo en seco al ver la pantalla y por primera vez desde que lo conocía, Paloma vio algo parecido a miedo en sus ojos. ¿Cuánto tiempo pensabas seguir mintiéndome?, preguntó Paloma con voz temblorosa de rabia contenida. Lisandro cerró la puerta detrás de él despacio. No te mentí, solo no te dije, comenzó, pero Paloma lo interrumpió. No te atrevas a decir esa basura otra vez, gritó olvidando por un momento que Alicia dormía arriba. Me hiciste creer que eras un fracasado, que habías desperdiciado tu herencia, que vivías en la pobreza haciendo trabajitos de consultoría, y todo este tiempo eres el dueño de una de las empresas más exitosas del país. Lisandro se quedó callado por un largo momento, y cuando finalmente habló, su voz era baja y cansada. Sí, soy el CEO de Fuentes Inversiones. Heredé la empresa de mi abuelo cuando tenía 24 años, y la convertí en lo que es ahora. Valgo más dinero del que podrías imaginar y sí te mentí sobre eso. ¿Por qué?, preguntó Paloma, sintiendo que todo en lo que había basado su comprensión de esta situación se desmoronaba. ¿Por qué vivir así? ¿Por qué fingir que no tienes nada? Lisandro se sentó pesadamente en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Porque cuando tienes el tipo de dinero que yo tengo, nunca sabes si la gente te quiere a ti o a tu cuenta bancaria. La madre de Alicia me dejó cuando descubrió que podía conseguir más dinero casándose con alguien aún más rico. Intentó llevarse a Alicia demandándome por custodia solo porque quería la pensión alimenticia que un juez me obligaría a pagar. Tuve que pelear en cortes durante 2 años y gastar una fortuna en abogados para mantener a mi hija.
Paloma se sentó sintiendo las piernas débiles. Entonces tu familia sabe la verdad. Lisandro asintió. Mi padre y mi madre saben que dirijo la empresa, pero les pedí que mantuvieran el secreto. Preferí que todos creyeran que desperdicié mi herencia. Así nadie me busca por mi dinero. Puedo vivir tranquilo con Alicia sin que cada persona que conozco tenga una agenda oculta. ¿Y yo?, preguntó Paloma sintiendo algo retorciéndose en su pecho. Me dejaste creer que me estaba sacrificando por un hombre sin futuro, que estaba tirando mi vida para salvar a mi familia, casándome con alguien que no tenía nada que ofrecer. Lisandro la miró con expresión que Paloma no supo interpretar. Necesitaba saber si podías quedarte y cuidar de Alicia incluso creyendo que no había nada para ti aquí, excepto una obligación. Necesitaba saber si eras diferente a todas las demás, que solo ven el dinero. Paloma sintió las lágrimas finalmente derramarse. Eso es cruel, Lisandro. Me hiciste sentir como si no tuviera opción, como si estuviera atrapada en una vida miserable. Lisandro se puso de pie. Lo siento, dijo, y parecía genuino. Tienes razón, fue cruel, pero después de lo que viví con la madre de Alicia no podía arriesgarme. Necesitaba estar seguro. Paloma se limpió las lágrimas con rabia. Entonces, ¿ahora qué se supone que haga con esta información? ¿Finjo que no sé nada o admitimos que este matrimonio es aún más falso de lo que pensaba? Lisandro suspiró. No sé, Paloma. Supongo que eso depende de ti. Puedes irte si quieres. Pagaré la deuda de tu familia de todas formas. O puedes quedarte sabiendo la verdad y tal vez con el tiempo podamos construir algo real aquí. Paloma lo miró sin saber qué responder, porque parte de ella quería irse corriendo de esta casa y de este hombre que había jugado con ella, pero otra parte más pequeña y confusa se preguntaba si tal vez Lisandro tenía razón en protegerse, si tal vez ella misma habría hecho lo mismo en su lugar. No voy a tomar esa decisión esta noche, dijo finalmente. Necesito tiempo para procesar esto. Lisandro asintió. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaré aquí cuando decidas. Paloma subió a su cuarto, sintiendo como si el piso se moviera bajo sus pies. El hombre al que había estado juzgando como fracasado era en realidad más exitoso de lo que ella jamás sería. La vida que había creído miserable era una mentira cuidadosamente construida, y ahora no sabía si sentirse aliviada o traicionada, o tal vez una mezcla aterradora de ambas. Paloma no durmió esa noche. Se quedó despierta mirando el techo, mientras su mente procesaba la bomba que Lisandro había soltado. Cada vez que cerraba los ojos, veía las imágenes que había encontrado en Internet del edificio corporativo imponente, los artículos hablando de inversiones millonarias, la descripción del CEO misterioso que nunca mostraba su rostro, y entonces abría los ojos y recordaba al hombre de jeans gastados lavando platos en la cocina, y nada tenía sentido. A las 6 de la mañana se rindió y bajó las escaleras encontrando a Lisandro, ya despierto, sentado en la mesa de la cocina, con una taza de café. Llevaba puesto uno de sus trajes oscuros perfectamente cortados, una camisa blanca impecable y una corbata de seda azul marino. Su cabello estaba peinado hacia atrás con gel y se había afeitado la barba dejando su rostro completamente diferente. Se veía como lo que era, un empresario poderoso que comandaba imperios financieros. Paloma se detuvo en seco al verlo, porque era como si un desconocido hubiera reemplazado al hombre que conocía. Lisandro levantó la vista cuando la escuchó entrar. «Buenos días», dijo con voz neutral. «Hay café recién hecho si quieres». Paloma asintió, incapaz de hablar todavía. Procesando la transformación, se sirvió una taza con manos temblorosas y se sentó frente a él sintiendo la distancia de un océano entre ellos, a pesar de estar a centímetros de distancia. «¿Vas a ir así al trabajo?», preguntó Paloma finalmente encontrando su voz. Lisandro asintió. «Tengo una junta importante a las 8, con inversionistas japoneses. Necesito verme como el CEO que esperan ver, no como el hombre que recoge a su hija del kinder». Hizo una pausa. «Sé que esto es extraño para ti, pero esta es la realidad de mi vida. Dos versiones de la misma persona dependiendo de dónde esté y con quién». «¿Cómo lo haces?», preguntó Paloma con genuina curiosidad. «¿Cómo separas las dos vidas sin volverte loco?». Lisandro se encogió de hombros. «Práctica. Llevo haciendo esto desde que Alicia tenía 6 meses. Cuando estoy en la oficina soy una persona. Cuando estoy aquí soy otra».
La gente ve lo que quiere ver y nadie conecta los puntos porque nadie espera que el CEO de Fuentes Inversiones viva en la colonia americana manejando un carro del 2008. ¿Y tu familia?, preguntó Paloma. Ellos saben todo. Lisandro tomó un sorbo de café. Mi padre fue quien me convenció de hacer esto. Después del desastre con la madre de Alicia, él me dijo que necesitaba protegerme y proteger a mi hija. Mi madre odia que viva así, pero entiende las razones. El resto de mi familia cree exactamente lo que tú creías, que soy un fracasado, que desperdició su herencia y vive en la mediocridad. Paloma procesó esto sintiendo una mezcla de emociones que no sabía cómo nombrar. Entonces, cuando me casé contigo, tu familia realmente pensaba que me estaban castigando haciéndome esposa de alguien sin futuro. Lisandro asintió con expresión que podría haber sido diversión amarga, exacto. Pensaban que te estaban obligando a un sacrificio terrible. No saben que en realidad te convertiste en la esposa del hombre más rico que probablemente conocerás en tu vida. La ironía era tan absurda que Paloma casi se rió. Entonces, ¿qué soy exactamente? ¿Tu esposa de verdad o solo parte de tu elaborada mentira? Lisandro la miró directamente a los ojos. Eres legalmente mi esposa. Firmamos papeles que son válidos ante la ley, pero ¿qué somos emocionalmente? Eso todavía está por verse. Depende de si puedes aceptar esta situación o si decides que es demasiado complicado. Paloma tomó un largo sorbo de su café, dejando que el calor le quemara la garganta. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Esto es mucho más de lo que esperaba, y no sé cómo procesarlo todavía. Lisandro asintió. Tómate el tiempo que necesites. Mientras tanto, voy a seguir con mi rutina normal. Tengo que irme en 10 minutos. Regresaré tarde, probablemente después de las 11. Puedes quedarte o puedes irte. La decisión es tuya. Se puso de pie y caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Paloma, solo quiero que sepas algo. Cuando acepté este matrimonio arreglado, lo hice pensando que sería solo un trato. Pero desde que llegaste he visto cómo eres con Alicia, cómo la cuidas y la haces reír, y eso vale más para mí que cualquier cantidad de dinero. Si decides quedarte no será solo por obligación, al menos no de mi parte. Salió dejando a Paloma sola con sus pensamientos y el aroma de su colonia cara flotando en el aire. Ella se quedó sentada en la cocina hasta que escuchó el motor del carro viejo arrancando y alejándose. Entonces subió a revisar el closet de Lisandro nuevamente, pero esta vez con ojos diferentes. Entre los trajes caros encontró una caja de zapatos que no contenía zapatos, sino fotografías. Eran fotos de Alicia desde bebé hasta ahora, cientos de ellas mostrando cada etapa de su crecimiento. También había fotos de Lisandro con la niña en parques y playas y celebraciones de cumpleaños. En todas esas fotos él sonreía genuinamente, de una forma que Paloma nunca había visto en persona. Pero lo que realmente la detuvo fue una foto al fondo de la caja. Era de Lisandro, mucho más joven, tal vez de 25 años, de pie frente al edificio corporativo que Paloma había visitado el día anterior. Llevaba un traje similar al que acababa de usar, y en sus ojos había una determinación feroz que hablaba de alguien dispuesto a conquistar el mundo. En la parte de atrás de la foto alguien había escrito con tinta negra primer día como CEO, no los defraudaré. Paloma guardó la foto sintiendo algo suavizarse en su pecho. Este hombre había cargado el peso de un imperio desde tan joven, había perdido a la madre de su hija por codicia ajena, había construido una doble vida elaborada solo para proteger a la pequeña que amaba más que nada. Tal vez lo que ella había interpretado como mentira era en realidad supervivencia. Los días siguientes fueron extraños. Paloma se quedó en la casa, pero mantuvo distancia emocional de Lisandro. Él respetó ese espacio y no presionó. Seguían cruzándose en la cocina por las mañanas, cuando él se preparaba para irse, y por las noches cuando regresaba cansado. Ahora Paloma lo veía salir con sus trajes caros y regresar transformado en el hombre simple que se sentaba en el piso a jugar con Alicia antes de que la niña se durmiera. Una tarde la señora Rosa le contó algo que cambió la perspectiva de Paloma completamente. Estaban en la cocina preparando la merienda de Alicia cuando la mujer mayor suspiró. «Sabe, señora Fuentes, yo llevo 3 años trabajando para don Lisandro y nunca he conocido a un hombre más bueno». Paloma levantó la vista sorprendida. «¿Por qué dice eso?». La señora Rosa sonrió con ternura.
Cuando mi esposo se enfermó hace 2 años y necesitamos dinero para una operación urgente, yo le pedí a don Lisandro un préstamo. Él no solo me lo dio, sino que pagó toda la operación directamente al hospital y me dijo que no tenía que devolverle nada. Cuando intenté insistir, me dijo que lo único que quería era que mi esposo se recuperara y que yo siguiera cuidando de Alicia, porque la niña me amaba. ¿Qué clase de hombre hace eso, señora? Paloma sintió un nudo en la garganta. No sabía eso, murmuró. La señora Rosa asintió. Ay, sí, y no es el único. La vecina de al lado, doña Marta. Su hijo tuvo problemas con la escuela, porque no podía pagar la colegiatura. Don Lisandro se enteró y pagó todo el año sin que ella supiera quién fue. Yo solo lo sé porque vi cuando dejó el sobre con el dinero en su puerta. Nunca busca reconocimiento, solo ayuda cuando puede. Paloma pasó el resto del día pensando en esto. El hombre que había construido un imperio millonario usaba su dinero no para lujos ostentosos, sino para ayudar silenciosamente a quienes lo necesitaban. Vivía en una casa modesta y manejaba un carro viejo, no por avaricia, sino por elección consciente de no llamar la atención. Había juzgado mal a Lisandro Fuentes completamente. Esa noche, cuando Lisandro llegó a las 11, Paloma lo esperaba en la sala. Él se detuvo al verla con expresión cautelosa. ¿Pasa algo?, preguntó. Paloma negó con la cabeza. Solo quiero hablar. Lisandro se sentó en el sillón frente a ella, manteniendo distancia. La señora Rosa me contó lo que hiciste por su esposo, comenzó Paloma. Y sobre el hijo de doña Marta. Lisandro se tensó visiblemente. La señora Rosa habla demasiado, murmuró, pero Paloma negó con la cabeza. Me alegra que lo hiciera, porque me ayudó a entender algo. Durante estas semanas he estado tan enojada por la mentira que no me detuve a pensar por qué mentías. Creí que era por arrogancia o por algún juego retorcido, pero ahora veo que es todo lo contrario. Lisandro la miró sin decir nada, esperando que ella continuara. Vives así porque genuinamente no te importa impresionar a nadie. Usas tu dinero para ayudar sin buscar crédito. Construiste esta doble vida no para engañar, sino para proteger a tu hija de un mundo que ya te lastimó una vez. Estoy empezando a entender que el hombre que conocí estas semanas es más real que el CEO que todos ven en ese edificio. Lisandro exhaló lentamente como si hubiera estado conteniendo la respiración. No soy perfecto, Paloma. Cometí errores al no ser honesto contigo desde el principio, pero todo lo que hice fue por Alicia. Ella es lo único que me importa realmente. El dinero y la empresa son solo herramientas para darle una vida segura. Lo sé, respondió Paloma, y por eso decidí que me voy a quedar, no porque esté obligada o porque descubrí que eres rico, sino porque en estas semanas he visto cómo amas a tu hija y cómo a pesar de todo tu poder sigues siendo humano. Eso vale más que cualquier mentira que hayas dicho. Lisandro pareció genuinamente sorprendido. ¿Te vas a quedar? Paloma asintió, pero con una condición: no más secretos entre nosotros. Si vamos a hacer que esto funcione, necesito que confíes en mí tanto como yo estoy empezando a confiar en ti. Lisandro se puso de pie y caminó hacia ella extendiendo su mano. Trato, dijo, y cuando Paloma estrechó su mano, sintió algo diferente esta vez. No el roce frío de un acuerdo de negocios, sino el comienzo de algo que podría ser real. Los días siguientes trajeron cambios sutiles. Lisandro comenzó a contarle sobre su día en la oficina durante las cenas. Paloma empezó a preguntarle sobre las inversiones y los negocios, descubriendo que tenía una mente brillante para las finanzas. Él la invitó a usar el estudio de la casa que había estado cerrado para que pudiera trabajar en sus diseños gráficos. Ella comenzó a cocinar platos más elaborados, disfrutando cuando veía que él apreciaba el esfuerzo. Una noche, 2 semanas después del día que Paloma decidió quedarse, Lisandro llegó más temprano de lo usual a las 8 en lugar de las 11. Llevaba un ramo de flores simples que probablemente había comprado en el supermercado y expresión nerviosa que Paloma nunca le había visto. ¿Qué pasa?, preguntó ella preocupada. Lisandro le extendió las flores. Quiero invitarte a cenar fuera, solo nosotros dos. La señora Rosa dice que puede quedarse con Alicia esta noche. Sé que nuestro matrimonio empezó como un arreglo, pero me gustaría intentar conocerte de verdad, si tú quieres. Paloma tomó las flores sintiendo algo cálido expandirse en su pecho. Me encantaría, respondió, y la sonrisa que Lisandro le dio fue la primera completamente genuina que había visto en él. Salieron a un restaurante pequeño y discreto, donde nadie los conocía.
Lisandro seguía con su ropa simple y Paloma con un vestido sencillo. Hablaron durante horas sobre sus vidas, sus sueños, sus miedos. Él le contó sobre la presión de manejar una empresa desde tan joven. Ella le contó sobre la traición de su padre y cómo eso había destruido su capacidad de confiar. Compartieron historias y risas y silencios cómodos. Cuando regresaron a casa pasada la medianoche, algo había cambiado entre ellos. Algo que ninguno se atrevía a nombrar todavía, pero que ambos sentían. Esa noche, mientras Paloma se preparaba para dormir, escuchó un toque suave en su puerta. Era Lisandro todavía despierto. «Solo quería decir gracias», dijo con voz baja, «por darme una oportunidad real, por ver más allá de las mentiras, por quedarte». Paloma sonrió. «Gracias a ti por confiar en mí finalmente». Lisandro asintió y se dio vuelta para irse, pero Paloma lo detuvo. «Lisandro», llamó, y cuando él volteó, ella continuó. «Creo que esto podría funcionar de verdad, no como un arreglo, sino como algo real». «Yo también lo creo», respondió él con expresión suave que transformaba completamente su rostro. «Buenas noches, Paloma». «Buenas noches, Lisandro», respondió ella, y cuando cerró la puerta, se recostó en la cama sintiendo por primera vez desde que llegó a esta casa que tal vez el futuro no sería tan terrible como había temido, tal vez incluso podría ser algo hermoso. 2 meses habían pasado desde la noche en que Paloma decidió quedarse y todo había cambiado de formas que ninguno de los dos había anticipado. Lisandro ya no mantenía esa distancia cuidadosa que había caracterizado las primeras semanas, sino que buscaba activamente la compañía de Paloma. Le contaba sobre su día durante las cenas, no solo los datos básicos, sino los detalles emocionales, las frustraciones con clientes difíciles, la satisfacción de cerrar un trato complicado, las decisiones éticas que pesaban sobre sus hombros cuando manejaba cantidades obscenas de dinero ajeno. Paloma, por su parte, había dejado de juzgarlo y comenzado a admirarlo genuinamente. Veía cómo se transformaba cada mañana de padre dedicado en CEO poderoso, y luego regresaba cada noche exhausto, pero siempre encontraba energía para sentarse en el piso a jugar con Alicia. Antes de que la niña se durmiera, había algo hermoso en esa dualidad que antes le había parecido engañosa, pero ahora entendía como supervivencia necesaria. Una tarde, mientras Paloma trabajaba en su oficina improvisada, diseñando el logo para un cliente nuevo que había conseguido por su cuenta, Alicia entró corriendo con expresión emocionada. «¡Mami Paloma!», gritó, y Paloma sintió su corazón dar un vuelco porque era la primera vez que la niña la llamaba simplemente mami, sin el apellido agregado. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó dejando su trabajo a un lado. «En la escuela van a hacer un día de la familia y tengo que llevar a mi mamá y a mi papá», dijo Alicia trepándose a su regazo. «La maestra dijo que vamos a hacer manualidades juntos y después vamos a comer pastel. Puedes venir, ¿verdad?». Paloma sintió un nudo en la garganta, porque técnicamente no era la madre biológica de Alicia y no sabía si tenía derecho de ocupar ese lugar. «Claro que quiero ir, pero tal vez deberíamos preguntarle a tu papá primero». Alicia negó con la cabeza vehementemente. «Tú eres mi mami ahora, no tengo otra. La que me tuvo antes se fue y tú te quedaste. Eres mi mami de verdad». Paloma abrazó a la niña sintiendo lágrimas quemándole los ojos. «Entonces iré contigo, mi amor. Vamos a hacer las manualidades más bonitas de todas». Esa noche, cuando Lisandro llegó, Paloma le contó sobre la invitación y vio algo suavizarse en su expresión. «Ella te considera su madre», dijo con voz ronca de emoción. «Desde que llegaste, he visto un cambio en Alicia. Está más segura, más feliz. Ya no me pregunta por qué no tiene mamá como los otros niños». Paloma se mordió el labio. «¿Te molesta que me llame así?». Lisandro negó con la cabeza caminando hacia ella. «Todo lo contrario. Me alivia saber que finalmente tiene lo que siempre necesitó. Una madre que la ame no por obligación, sino porque genuinamente le importa». Hizo una pausa. «Y yo también tengo algo que he querido decirte». Paloma sintió su pulso acelerarse. «¿Qué cosa?». Lisandro tomó sus manos. «Estos 2 meses han sido los mejores de mi vida. Sé que esto comenzó como un arreglo frío, pero se ha convertido en algo completamente diferente. Me he enamorado de ti, Paloma, de tu fuerza, de tu bondad, de cómo amas a mi hija como si fuera tuya, de cómo me haces querer ser mejor persona». Las palabras la golpearon con fuerza dejándola sin aire. «Yo también me he enamorado de ti»,
confesó Paloma sintiendo las lágrimas finalmente derramarse. No sé cuándo pasó exactamente, pero un día me di cuenta de que esperaba escuchar tu carro llegar por las noches, que buscaba excusas para quedarme despierta hasta que regresaras, que me importaba si habías comido bien o si estabas demasiado cansado. Lisandro la besó entonces por primera vez de verdad, no un roce cortés en la mejilla, sino un beso profundo lleno de promesa y emoción contenida. Cuando se separaron ambos estaban sonriendo como adolescentes. «Entonces, ¿qué somos ahora?», preguntó Paloma con voz temblorosa. «Somos una familia real», respondió Lisandro. «No perfecta, pero real. Tú, yo y Alicia. Y si tú quieres podemos empezar a vivir como tal. Ya no dormirás en ese cuarto pequeño arriba. Compartiremos mi habitación como pareja de verdad. Construiremos algo juntos que vaya más allá del papel que firmamos hace meses». Paloma asintió sin poder hablar por la emoción, y esa noche por primera vez durmió en los brazos de Lisandro, sintiendo que finalmente había encontrado donde pertenecía. No era la casa, ni el dinero, ni el estatus, sino este hombre complicado y hermoso que había construido muros para protegerse, pero los había derribado por ella. Los días siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos. Paloma movió sus cosas al cuarto de Lisandro, que resultó ser más espacioso de lo que parecía desde afuera. Él había limpiado la mitad del closet para ella y había comprado sábanas nuevas que eligieron juntos. Alicia estaba emocionada de que finalmente fueran una familia como las de sus amigos del kinder y le contaba a todo el que quisiera escuchar que tenía mamá y papá que se querían mucho. Un viernes por la noche, 3 semanas después de confesarse sus sentimientos, Lisandro llegó más temprano de lo usual, con expresión seria. «Necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo, y Paloma sintió un destello de miedo. «¿Pasa algo malo?». Lisandro negó con la cabeza. «No es malo, pero es significativo. Hay un evento corporativo el próximo sábado, una gala anual donde todos los grandes inversionistas y empresarios del país se reúnen. Siempre la he evitado porque significa exponerme públicamente como el CEO de Fuentes Inversiones». Hizo una pausa. «Pero este año quiero ir y quiero que vengas conmigo». Paloma parpadeó confundida. «Pero eso significa que todo el mundo sabrá quién eres realmente. ¿Se acabará tu secreto?». Lisandro asintió. «Lo sé. He estado pensando mucho sobre esto y creo que es tiempo de dejar de esconderme. Alicia está creciendo y eventualmente va a hacer preguntas sobre por qué vivimos de una forma y trabajo de otra. Además, la miró directamente a los ojos. Quiero que el mundo sepa que la mujer más increíble que he conocido está a mi lado». «¿Estás seguro?», preguntó Paloma sintiendo el peso de lo que estaba diciendo. «Una vez que salgas públicamente, no hay vuelta atrás. La gente va a investigar, va a hacer preguntas, va a meterse en tu vida». Lisandro tomó su mano. «Lo sé y estoy listo, porque ahora tengo algo real que proteger, no solo secretos vacíos. Te tengo a ti y tengo a Alicia, y eso vale más que cualquier privacidad que estaba protegiendo». Paloma sintió algo cálido expandirse en su pecho. «Entonces iré contigo, pero necesito un vestido apropiado porque todo lo que tengo es ropa casual». Lisandro sonrió. «Mañana vamos de compras los 3. Alicia necesita ropa nueva de todas formas, y quiero que elijas algo que te haga sentir hermosa». El sábado siguiente fue una aventura completamente nueva para Paloma. Lisandro los llevó a una zona comercial que ella nunca había visitado, donde las tiendas tenían nombres que solo había visto en revistas. Entraron a una boutique elegante y una asesora personal los atendió con deferencia que aumentó notablemente cuando Lisandro mencionó su apellido. Paloma se probó varios vestidos sintiéndose como una impostora hasta que encontró uno negro simple, pero elegante, que la hacía sentir como una versión sofisticada de sí misma. «Ese te queda perfecto», dijo Lisandro cuando salió del probador, y había algo en su mirada que la hizo sonrojarse. «Lo llevo», dijo Paloma, pero cuando vio el precio casi se desmaya. Lisandro simplemente sacó una tarjeta negra que Paloma nunca le había visto y pagó sin pestañear. También compraron zapatos apropiados y un clutch pequeño. Para Alicia compraron 3 vestidos nuevos porque la niña no podía decidirse entre ellos, y Lisandro cedió ante sus ojos suplicantes. De regreso a casa, Paloma miró por la ventana del auto procesando cómo había cambiado su vida.
Hace 4 meses estaba limpiando casas ajenas para ayudar a su madre a pagar deudas. Ahora estaba casada con uno de los hombres más ricos del país, comprando vestidos que costaban más que su salario mensual de antes. Era surreal y aterrador y emocionante, todo al mismo tiempo. La noche de la gala, Paloma se arregló con cuidado, se maquilló más de lo usual y se peinó el cabello en ondas suaves que había aprendido viendo tutoriales en internet cuando bajó las escaleras. Lisandro ya estaba esperando con su smoking y se quedó inmóvil cuando la vio. «Estás absolutamente hermosa», murmuró con voz ronca. Paloma sintió mariposas en el estómago. «Tú también te ves muy bien», respondió. Y era cierto, con el smoking perfectamente cortado y el cabello peinado hacia atrás, Lisandro se veía como lo que era, un hombre poderoso acostumbrado a comandar salas llenas de ejecutivos. La señora Rosa se quedó cuidando a Alicia y cuando salieron, Paloma vio por primera vez el Aston Martin plateado estacionado afuera. «¿Esto es tuyo?», preguntó tocando el metal reluciente. Lisandro asintió. «Tengo 5 autos guardados en un garage del otro lado de la ciudad. Este es el más discreto de todos». Paloma se rió porque su definición de discreto claramente era muy diferente a la suya. El hotel donde se realizaba la gala era impresionante. Valets corrieron a abrir las puertas del auto y fotógrafos que esperaban afuera comenzaron a disparar sus cámaras cuando Lisandro bajó. «Es él», escuchó Paloma murmurar a alguien. «El CEO de Fuentes Inversiones nunca viene a estos eventos». Lisandro le ofreció su brazo y Paloma lo tomó sintiendo todas las miradas sobre ellos mientras caminaban por la alfombra roja hacia la entrada. Adentro, el salón era todo cristal y mármol, con arañas de luces que probablemente costaban más que casas enteras. Había meseros con bandejas de champán y canapés elaborados, ejecutivos en grupos conversando sobre mercados y acciones, mujeres con joyas que centelleaban bajo las luces. «Lisandro», llamó una voz y un hombre mayor con cabello completamente blanco se acercó. «No puedo creer que finalmente decidiste aparecer en uno de estos circos». El hombre miró a Paloma con curiosidad. «¿Y quién es esta encantadora dama?» «Esta es Paloma, mi esposa», dijo Lisandro con orgullo en su voz. «Paloma, este es Germán Villarreal, uno de los inversionistas más importantes de Latinoamérica». El hombre mayor tomó la mano de Paloma y la besó con cortesía anticuada. «Un placer, señora Fuentes. Debo decir que logró lo que nadie más pudo, sacar a este ermitaño de su cueva». La noche continuó con Lisandro presentándole a Paloma a personas cuyos nombres había visto en periódicos financieros, CEOs de empresas multinacionales, herederos de fortunas antiguas, ministros de economía de otros países. Todos la trataban con respeto porque era la esposa de Lisandro Fuentes, el hombre que podía mover mercados con una sola decisión de inversión. Paloma sonreía y conversaba, sintiendo como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Durante la cena, sentados en una mesa con ejecutivos de una firma japonesa, una mujer elegante le preguntó a Paloma: «Entonces, señora Fuentes, ¿a qué se dedica usted?». Paloma sintió todos los ojos volverse hacia ella. «Soy diseñadora gráfica», respondió con voz firme. «Tengo mi propia empresa pequeña trabajando con clientes locales». La mujer pareció genuinamente interesada. «¡Qué maravilloso! Debe tener mucho talento para haber capturado el corazón del soltero más codiciado del mundo financiero». Paloma miró a Lisandro, quien le sonrió. «Fue él quien capturó el mío», respondió honestamente. Después de la cena, cuando se movieron al salón de baile, Lisandro la guió a la pista. «Nunca te he visto bailar», dijo Paloma, mientras él la tomaba en sus brazos. Lisandro se encogió de hombros. «No lo hago frecuentemente, pero contigo quiero intentar muchas cosas nuevas». Comenzaron a moverse al ritmo de la música, y Paloma se dio cuenta de que bailaba sorprendentemente bien. «¿Dónde aprendiste esto?», preguntó. «Mi madre insistió en que tomara clases cuando era adolescente. Dijo que un caballero debía saber bailar», respondió Lisandro. «En ese momento lo odié, pero ahora me alegro porque puedo hacer esto». La hizo girar y luego la atrajo de vuelta contra su pecho. Paloma se rió sintiendo una felicidad que no recordaba haber experimentado antes. Cuando la noche terminó y regresaban al auto, Paloma vio flashes de cámaras capturando su salida. «Mañana van a publicar fotos, ¿verdad?», preguntó. Lisandro asintió. «Probablemente el misterioso CEO finalmente aparece públicamente con su esposa. Va a ser noticia por al menos una semana. ¿Te molesta?». Paloma negó con la cabeza.
No si es lo que tú quieres, si estás listo para dejar de esconderte. Entonces yo estoy lista para estar a tu lado. Lisandro detuvo el auto antes de salir del estacionamiento del hotel y la besó profundamente. «Te amo», murmuró contra sus labios. «Gracias por darme el valor de hacer esto». «Te amo también», respondió Paloma. Y en ese momento, bajo las luces del hotel rodeados de lujo que ya no la intimidaba, Paloma supo que había encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo. Había encontrado un amor real con un hombre que la veía completamente y la amaba no por lo que podía darle, sino por quién era. La mañana después de la gala, Paloma se despertó con el sonido de su teléfono vibrando sin parar. Abrió los ojos desorientada y vio docenas de notificaciones en la pantalla, artículos de revistas financieras, periódicos locales, blogs de sociedad, todos con fotografías de ella. Y Lisandro saliendo del hotel la noche anterior. Los titulares variaban entre «El misterioso CEO de Fuentes Inversiones finalmente revela a su esposa» y «El genio financiero que cambió el juego sale de las sombras con su pareja». Lisandro se despertó y miró por encima de su hombro. «Ya comenzó», murmuró con voz adormilada. «¿Te molesta?» Paloma negó con la cabeza mirando una foto, donde Lisandro la miraba con expresión que solo podía describirse como enamorada. «¿Cómo podría molestarme cuando se ve claramente que me amas?», respondió tocando la pantalla. El teléfono de Lisandro también comenzó a sonar. Era su padre, don Armando, con voz furiosa al otro lado. «¿Qué demonios hiciste, Lisandro? Estás en todas las noticias. Acabaste con años de mantener tu vida privada en una sola noche». Lisandro se sentó en la cama con expresión tranquila. «Hice lo que debía hacer hace mucho tiempo, papá. Dejé de esconderme. Paloma es mi esposa de verdad ahora, y el mundo tiene derecho a saberlo». Don Armando resopló. «Espero que sepas lo que estás haciendo, hijo. Ahora todo el mundo va a querer saber sobre ella, sobre tu vida, sobre todo». Lisandro miró a Paloma, quien asintió dándole apoyo silencioso. «Lo sé, papá, y estoy listo para eso». Colgó y se volvió hacia Paloma. «Mi familia quiere conocerte formalmente. Una cena el viernes en su casa. Van a interrogarte, probablemente intentar averiguar qué clase de mujer logró cambiar al ermitaño. ¿Estás lista para eso?». Paloma tomó su mano. «Mientras tú estés a mi lado, estoy lista para cualquier cosa», respondió y lo decía en serio. Había enfrentado cosas peores que una cena incómoda con la familia política. El viernes llegó rápido y Paloma se arregló con cuidado, eligiendo un vestido elegante pero no ostentoso. La casa de los padres de Lisandro era una mansión impresionante en las afueras de Guadalajara. Cuando llegaron, un mayordomo abrió la puerta y los guió a un comedor formal donde don Armando y su esposa, doña Victoria, ya estaban sentados. También estaban los hermanos de Lisandro, Sebastián y Mónica, que Paloma no conocía. «Buenas noches», saludó Paloma sintiendo todas las miradas evaluándolas. «Doña Victoria fue la primera en hablar, así que tú eres la mujer que logró lo imposible, hizo que mi hijo dejara de vivir como ermitaño». Paloma detectó el tono entre admiración y sospecha. «No sé si logré nada, señora. Solo me enamoré de su hijo y él de mí». Sebastián, el hermano mayor, se rió. Conveniente enamorarse del hombre más rico de la familia, ¿verdad? Paloma sintió la sangre hervirle, pero antes de que pudiera responder, Lisandro habló con voz fría. «Cuidado, Sebastián. Paloma no sabía quién era yo cuando nos casamos. Creía que era un fracasado pobre, porque eso fue lo que ustedes le dijeron. Se enamoró de la versión de mí que vive en una casa modesta y maneja un carro viejo. Eso es más real que cualquier interés en mi dinero». El silencio incómodo duró hasta que don Armando tosió. «Bueno, sentémonos a cenar». La cena fue tensa, con preguntas veladas y comentarios que bordeaban lo grosero. Mónica preguntó sobre la familia de Paloma, y cuando se enteró de la deuda y la desaparición de su padre, levantó una ceja. «Qué conveniente que tu padre desapareciera justo cuando la deuda podía saldarse con un matrimonio». Paloma apretó los puños bajo la mesa. «Mi padre fue un cobarde que nos abandonó. No controlo sus acciones, pero no voy a permitir que insinúes que esto fue planeado. Me casé con Lisandro para salvar a mi familia de la ruina, y resultó ser la mejor decisión de mi vida, no por el dinero, sino por el hombre que conocí». Lisandro puso su mano sobre la de Paloma. «Suficiente», dijo mirando a su familia. «Vine aquí como cortesía para presentarles formalmente a mi esposa, pero no voy a quedarme sentado mientras la insultan».
Paloma es la mujer más honesta y valiente que he conocido. Me ama por quien soy, no por mi cuenta bancaria, y eso es más de lo que puedo decir de la mayoría de personas que han estado en mi vida. Doña Victoria finalmente habló con voz suave. Cálmate, Lisandro. Nadie está insultando a tu esposa, solo estamos siendo cautelosos. Has sido lastimado antes, y como tu madre tengo derecho a protegerte. Lisandro se calmó ligeramente. Lo sé, mamá, pero Paloma no es como ella. Ha demostrado durante meses que le importo de verdad. Estuvo conmigo cuando creía que no tenía nada. Eso dice más que cualquier interrogatorio que le hagan. Don Armando observaba todo con expresión pensativa. Paloma, dijo finalmente, mi hijo nunca había defendido a nadie de esta manera, ni siquiera a la madre de Alicia cuando la familia la cuestionaba. Eso me dice que eres diferente. Paloma lo miró directamente. Amo a su hijo, señor Fuentes, no por su dinero ni por su empresa, sino porque es un buen hombre, un padre increíble y alguien que me hace querer ser mejor persona cada día. Si eso no es suficiente para ustedes, entonces lo lamento, pero no voy a fingir ser alguien que no soy para ganarme su aprobación. Don Armando sonrió por primera vez esa noche. Bien dicho, creo que mi hijo eligió bien después de todo. Doña Victoria asintió lentamente. Supongo que tendremos que conocerte mejor con el tiempo, pero si Lisandro confía en ti, entonces yo también lo intentaré. La tensión se disolvió ligeramente, y el resto de la cena transcurrió con conversaciones más civilizadas. Cuando se despedían, doña Victoria abrazó a Paloma brevemente. «Cuida de mi hijo y de mi nieta», susurró. «Han sufrido suficiente». Paloma asintió sintiendo un nudo en la garganta. «Lo haré, señora, tiene mi palabra». De regreso a casa, Lisandro tomó la mano de Paloma mientras manejaba. «Lo siento por mi familia. Pueden ser difíciles». Paloma negó con la cabeza. «No tienes que disculparte. Solo están protegiendo a alguien que aman. Puedo entender eso». Lisandro le besó los nudillos. «Eres increíble, lo sabes». Cuando llegaron encontraron a la señora Rosa, con expresión preocupada. «Don Lisandro, Alicia preguntó por ustedes todo el día. Está en su cuarto esperándolos». Subieron juntos y encontraron a Alicia sentada en su cama con su muñeca de trapo. «Papi, mami», gritó cuando los vio. «Pensé que no iban a volver». Lisandro la abrazó. «Nunca nos iríamos sin ti, pequeña. Fuimos a una cena aburrida de adultos nada más». Alicia miró a Paloma. «¿Me puedes leer un cuento?», preguntó con ojos suplicantes. Paloma se sentó en la cama. «Claro, mi amor, ¿cuál quieres?». Mientras Paloma leía, Lisandro se recostó junto a ellas, y en algún momento Alicia se quedó dormida entre los dos. Lisandro miró a Paloma por encima de la cabeza de la niña. «Esto es todo lo que siempre quise», murmuró. «Una familia real». Paloma sintió lágrimas de felicidad. «Yo también», susurró. Cargaron a Alicia con cuidado para no despertarla y la acostaron en su cama. Cuando regresaron a su cuarto, Lisandro abrazó a Paloma por la espalda. «Gracias», dijo besando su cuello. «¿Por qué?», preguntó Paloma. «Por aparecer en mi vida justo cuando más lo necesitaba, por amar a mi hija como si fuera tuya, por verme realmente y amarme de todas formas». Paloma se dio vuelta en sus brazos. «Tú me salvaste también. No sabías esto, pero cuando me casé contigo estaba rota por dentro. Mi padre me había traicionado. Sentía que no valía nada, que mi único propósito era sacrificarme por mi familia. Pero tú me mostraste que merecía amor real, que podía construir algo hermoso incluso de las cenizas de mi vida anterior». Lisandro la besó profundamente. «Construyamos todo juntos de ahora en adelante. No más secretos, no más paredes. Solo nosotros siendo honestos y reales». Paloma asintió. «Solo nosotros», acordó. Los meses siguientes fueron de transformación completa. Lisandro comenzó a trabajar desde casa 2 días a la semana para pasar más tiempo con Alicia y Paloma. La empresa de diseño gráfico de Paloma despegó cuando Lisandro le presentó a contactos corporativos, pero ella se aseguró de ganar cada cliente por su talento, no por su apellido. Alicia floreció en la escuela haciendo amigos y participando en obras de teatro, donde tanto Lisandro como Paloma asistían sentados en primera fila. Una tarde, 6 meses después de la gala, Paloma tenía noticias que compartir. Había ido al médico esa mañana y ahora sostenía una ecografía en sus manos temblorosas. Cuando Lisandro llegó a casa, ella lo esperaba en la sala con Alicia jugando cerca. «Necesito decirte algo», comenzó Paloma. Lisandro se sentó con expresión preocupada.
¿Qué pasa? ¿Estás bien? Paloma asintió con lágrimas en los ojos. Estoy más que bien. Estoy embarazada. Vamos a tener un bebé. Lisandro se quedó inmóvil procesando las palabras y entonces una sonrisa enorme se extendió por su rostro. ¿De verdad?, preguntó con voz quebrada. Paloma le mostró la ecografía. «De verdad». Lisandro la abrazó con fuerza. «Vamos a ser padres juntos», murmuró contra su cabello. «Vamos a tener una familia aún más grande». Alicia escuchó y corrió hacia ellos. «¿Voy a tener un hermanito?», preguntó emocionada. «¿O hermanita?», respondió Paloma levantando a la niña. «¿Cómo te sientes con eso?». Alicia gritó de alegría. «Voy a ser hermana mayor. Esto es lo mejor que me ha pasado». Los tres se abrazaron en la sala de esa casa modesta que se había convertido en hogar verdadero. Esa noche, mientras Alicia dormía soñando con su futuro hermanito, Lisandro y Paloma se quedaron despiertos hablando sobre nombres, sobre cómo preparar el cuarto extra, sobre cómo sus vidas estaban a punto de cambiar nuevamente. «Esto comenzó como la peor pesadilla que podía imaginar», dijo Paloma recostada en el pecho de Lisandro. «Me sentía vendida, atrapada, sin opciones». «¿Y ahora?», preguntó Lisandro acariciando su cabello. «Ahora es mi sueño hecho realidad», respondió Paloma. «Tengo un esposo que me ama, una hija que ilumina mis días, un bebé en camino, una carrera que me apasiona, todo lo que alguna vez quise sin saber que lo quería». Lisandro la besó suavemente. «Yo tampoco sabía lo que quería hasta que llegaste. Pensé que proteger mi dinero y mi privacidad era lo más importante, pero tú me enseñaste que tener a alguien real a mi lado vale más que todos los millones que pueda acumular. Eres mi verdadera fortuna, Paloma». Paloma sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. «Te amo, Lisandro Fuentes, con toda tu riqueza escondida, con tus dobles vidas, con tus secretos que ya no son secretos. Te amo completamente». Lisandro sonrió. «Y yo te amo, Paloma Solano de Fuentes, con tu fuerza inquebrantable, con tu corazón enorme, con tu capacidad de ver lo mejor en mí cuando nadie más lo hacía». Afuera comenzó a llover suavemente, y el sonido era reconfortante contra las ventanas. Paloma cerró los ojos, sintiendo una paz absoluta. Su vida había tomado el giro más inesperado posible. Había sido forzada a un matrimonio que parecía condena, pero resultó ser salvación. Había conocido a un hombre que se escondía detrás de mentiras, pero esas mentiras habían protegido el corazón más genuino que jamás conocería. Había ganado una hija que no llevaba su sangre, pero llevaba su amor completo, y ahora esperaba un bebé que sería el símbolo de todo lo que habían construido juntos. Lisandro sintió a Paloma quedarse dormida en sus brazos y sonrió en la oscuridad. Él, que había pasado años protegiéndose, aislándose, fingiendo ser alguien que no era para evitar ser lastimado, finalmente había encontrado a alguien que hacía que todo ese miedo valiera la pena soltar. Paloma lo había visto en sus peores momentos, cuando estaba exhausto y vulnerable, cuando le mentía y se escondía, y aún así había elegido quedarse, había elegido amarlo, había elegido construir una vida con él. Y ahí en esa casa modesta de la colonia americana, lejos de las oficinas lujosas y los tratos millonarios, Lisandro Fuentes, el CEO más poderoso de Guadalajara, se quedó dormido sosteniendo a la mujer que había convertido su matrimonio forzado en el amor más real que jamás conocería. Mañana seguiría siendo el genio financiero que movía mercados, pero esta noche era simplemente un hombre enamorado, un padre dedicado, un esposo agradecido, y eso, como pensó antes de que el sueño lo reclamara, completamente, era la verdadera definición de riqueza.